Pensaba, ¿no? Que para ser padres no se aprende, no hay una escuela para padres, ¿no? No es que van a un curso o van a otro o se estudia. Es como que estamos en una cultura donde muchas veces se es padre por decisión, no por vocación. ¿No tenés esa sensación? Sí, aquí en algunos círculos a veces se dice que se debería de dar un carné de padre y de madre, ¿no? Como que ese recurso necesario de que realmente estás preparado para hacerte cargo de un hijo, ¿no? Porque es verdad que al final parece que eso vuelvo un poco al símil de las tribus, ¿no? En el que se dice muchas veces en una tribu los que realmente educan es la tribu entera. Nosotros vemos o seguimos teniendo esta concepción del hijo como algo propiedad de la pareja. Nosotros decidimos a qué colegio queremos llevarle, qué tipo de educación, qué tipo de valores queremos imbuirle, y sin embargo debería ser más amplio, ¿no? Es decir, la sociedad necesita unos jóvenes que sean los adultos del mañana y son los encargados de lidiar con una serie de retos, y estos jóvenes van a tener que ser educados para esos retos. De nada sirve que yo como padre o como madre quiera educarlos de determinada manera si luego no voy a poder contribuir a ese bien común y a eso que la sociedad está demandando para un futuro. Y eso entra en un debate también en el que muchas veces confundimos lo que es el bien común con el deseo particular, es decir, qué cosas la sociedad o qué valores la sociedad no está priorizando, pero que para determinadas familias son, y ahí entran en conflicto, ¿no? Es como que en la escuela nunca va a hablar de esto, pero yo que se hable. En fin, ahí hay que llegar a un cierto consenso donde vea que educamos en la escuela, se educa en casa, pero también educamos en la calle con nuestros comportamientos y nuestros ejemplos a los más jóvenes. Cuando una persona es capaz de llamar la atención a un joven que era un papel en el suelo, también está educando. Es decir, toda la sociedad educamos, habría que llegar a un pacto en el que veamos en qué incidimos y en qué particularidades tenemos cada uno de esos agentes sociales que somos educadores. Los que hemos nacido ya hace un par de décadas y en ciudades chicas, nosotros recordamos el rol del buen vecino, ¿no? El rol de la señora que no era ni tu madre, ni tu tía, ni tu abuela, pero que te decía, nene, cuidado que viene un auto, o nene, no tires tal papel en la calle, etcétera. La que decía, no pises el césped de la plaza, en fin. Ese rol se ha perdido, esa función social se ha perdido. Eso es haber ganado en libertad y haber ganado en crecimiento y madurez, o realmente es una pérdida a la hora del comportamiento social humano y de esa interioridad humana de la que hablas en el libro. Creo que eso tiene que ver más con este proceso de individualismo, y que este proceso de individualismo hace que nos preocupemos solo de lo que nos afecta directamente. A mí, mientras él no me caiga encima, a mí me da igual porque alguien se va a ocupar de recogerlo. Mientras el papel no me lo tiren en mi jardín, no voy a llamar la atención a nadie. Por lo tanto, es mi parcela, y con eso lo amplío a todas las parcelas de la vida, ¿no? Hago parcelas en las que no permito que nadie. Y ahí confundimos lo que es lo particular o lo más personal con esta separación de lo común. Y tiene que ver también con un proceso que estamos, algo que yo estoy observando últimamente, que es este aumento de lo que llamaríamos un cierto narcisismo, ¿no? El creernos que lo nuestro es lo primero y que tiene que ser lo mejor y que todo tiene que estar a nuestro servicio. Creo que estamos en una cultura cada vez más narcisista, más individualista, pero nos está pasando factura, porque cuando la sociedad y la situación nos remite a esta necesidad del otro, nos vemos entonces abandonados por el propio narcisismo y la propia individualidad del otro.
¿no? Es como cuando llega un vídeo por Facebook de alguien que ha pedido ayuda en plena calle y nadie se para a atenderle, ¿no? Es como que el otro acaba siendo un extraño para mí, ¿no? Y justamente el mensaje es al revés. El otro es tu próximo, no tu prójimo. Y el prójimo y tu próximo es aquel que te rodea y con el que conformas sociedad. Y desde ahí la interioridad tiene que ver con esta dimensión común que tenemos todos los seres humanos y desde la que yo antes te comentaba, hay una dimensión que es la dimensión relacional, la dimensión social, que no solo tiene que ver con este cuidado del bien común, sino que si no es en comunidad contigo, en relación contigo, yo no puedo crecer. Un niño crece en relación con su madre, un niño que no tiene madre, no tiene padre, nadie lo cuida, acaba muriendo, según los estudios que se realizaron en los años 1960 con todo esto. Los niños de orfanatos que no eran atendidos, que no eran tocados, con los que no había relación, acababan enfermando y muriendo. Pues eso nos está un poco pasando con nosotros. Una sociedad falta de interioridad y de relación y de interrelación, estamos muriéndonos a la hora de sentirnos solos ante determinadas dificultades, determinados problemas que no sabemos afrontar o que no sabemos satisfacer por nosotros mismos. La soledad es un mal de nuestro tiempo, vino para quedarse, es inherente al hombre, tiene periodos en la historia de la humanidad. La soledad tiene que ver con la propia existencia del ser humano y todos me imagino que en algún momento nos hemos visto envueltos en momentos de soledad, de silencio vivido con angustia, ¿no? Y muchas veces esta angustia nos remite a una carencia, me hace falta algo. Y en esta sociedad hemos aprendido a que cada vez que me falta algo busco aquello que me hace falta o por lo menos me creo la fantasía de que algo va a llenar ese vacío y me creo una ilusión, un viaje, un nuevo móvil, una pareja nueva, mil cosas, ¿no? Pero el problema pasa que cuando por fin consigo aquello que deseaba, me doy cuenta que ese vacío, que esa angustia, que esa soledad, lo que hace es aumentar todavía más, ¿no? Y este quizás es el gran drama que estamos viviendo actualmente y que en otros momentos de la historia las personas hemos tenido más apertura a ver que no podríamos gestionar esta soledad desde lo exterior y había una mayor apertura a lo que entonces no tenían miedo de hablar de espiritualidad, ¿no? Creo que en nuestro mundo actual recuperar la interioridad, la espiritualidad y ahí ya cada uno desde su propia religión o desde su propia necesidad de justificarse desde una serie de valores o de conceptos que le ayuden a desarrollar su propio interior, pues creo que es importante desarrollarlo, porque si no caemos en el gran peligro de sentir nuevamente que se abre un abismo dentro de nosotros que no somos capaces de rellenar ni con otras personas, ni con actividades, ni con objetos, y este mundo nos va a pasar factura. La soledad se mata, se conjura, se ignora, se habita. Qué bueno sería el que pudiéramos hacer todo eso, que pudiéramos conjurarla y vivirla desde la sensación que la hemos deseado, de que la soledad en determinados momentos es buena. Por ejemplo, cuando estamos en un periodo de duelo, que es uno de los temas que también pues trato habitualmente, ¿no? En el duelo necesitamos esa soledad, ese repliegue sobre uno mismo. Nuestra mente sabe muy bien lo que necesitamos y cuando uno se enfada, tiene un berrinche, lo que hace es encerrarse en su habitación, ¿no? Es soledad, soledad para entenderme, para no hacer daño al otro, para poder manejar mis propias emociones, para saber cómo me tengo que situar ante esto que me acaba de ocurrir, ¿no? Una soledad así es buena cuando yo soy capaz de desearla y de aceptarla. El problema viene cuando la soledad me viene constantemente y al mismo tiempo la estoy evitando. Algo está fallando ahí. Estoy haciendo algo que me vuelve como un boomerang, ¿no? No soy capaz ni de vivirla como crecimiento y tampoco soy capaz de eliminarla. Por lo tanto, no soy capaz de satisfacer
pues necesidades quizá muy básicas o muy sencillas, que ahí tengo algo bloqueado y que no soy capaz de vislumbrar cómo tratarlo. Pero la soledad es necesaria porque, como antes decíamos, ¿no? Desde que nazco hasta que muero va a necesitar momentos de crecimiento y de proceso. Y el último momento de la vida va a ser un momento de soledad absoluta para el que me tengo que preparar. No puedo llegar al final de la muerte sin haber vivido anteriormente momentos de soledad. Es decir, no se puede llegar a morir sanamente si no se ha vivido sanamente los espacios de soledad. Exactamente. Ahí podríamos decir, por ejemplo, que no podemos llegar a una muerte sana si no hemos sido capaces de elaborar todos los duelos previos que conlleva la vida, y que para elaborar esos duelos necesitamos la soledad, el silencio y el contacto con uno mismo. Y duelos desde la pérdida de una cartera hasta la pérdida de un familiar, o la pérdida de un trabajo, o la pérdida de una ilusión, una fantasía que jamás llegó a realizarse. Esos procesos de duelo que se elaboran paulatinamente y que la vida nos va llevando conforme crecemos, son como pequeños ensayos de una gran pérdida, que es la gran pérdida de la vida, y que para eso tenemos que habernos entrenado enfrentándonos desde la soledad y desde el contacto con uno mismo. Por eso también la interioridad a mucha gente le angustia, porque lo viven como este contacto con dificultades o con problemas que no han resuelto previamente, porque es verdad que cuando una persona entra en su interior puede realmente descubrir pues que jamás le había prestado atención a lo que va acumulando en ese saco de la vida. Y en ese saco de la vida hay de todo, hay cosas buenas, hay cosas que son más dolorosas, pero lo que está claro es que, como todos, me imagino tú también, Víctor, que tendrás algún cajón de los desastres en casa, que ya no caben más cosas y que de vez en cuando hay que abrir, y como no lo puedes volver a cerrar hay que sacar cositas, eliminar para volverlas a ordenar y cerrar correctamente hasta la nueva etapa. Pues un poco nuestra vida es como ese cajón que de vez en cuando hay que saber ordenar, y hay veces que necesitamos ayuda para que alguien nos diga cómo tenemos que poder ordenar nuestra vida para realmente no estar constantemente tropezando con esa incapacidad de poder cerrar el cajón, que en la realidad es el no poder establecer, como antes decíamos, unas relaciones amorosas satisfactorias, unas relaciones de amistad que realmente pues sean que ayuden a crecer, o esos espacios de silencio que son productivos y que, a pesar de que haya momentos en los que puedo sentir cierta ansiedad o cierta angustia, no dejan de ser momentos de crecimiento y al final se convierten en procesos gozosos. Los jóvenes son esencialmente gregarios. Los seres humanos somos gregarios. Estamos en grupos, pertenecemos a una tribu, pertenecemos a un club, pertenecemos a una determinada religión o cuestiones más allá de la fe y de la creencia. Pero digo, hoy más que nunca los jóvenes les cuesta, y no tan jóvenes, salir del rebaño. Les cuesta ser la oveja negra o la oveja de diferente color. Les cuesta ser una individualidad ante tanto género. Lo considero personalmente una fragilidad. ¿Estoy equivocado? No, Víctor, no estás equivocado. Justamente los jóvenes están, antes te decía que están muy presionados por nuestra sociedad, por unas exigencias muy fuertes, y ellos mismos se marcan entre ellos unas exigencias muy, muy graves. Esta individualidad y este desmarcarse para conformar su propia personalidad siempre ha sido complicado en la adolescencia. Es decir, todos hemos tenido que romper en algún momento con nuestras familias, con nuestros mandatos, con aquellas normas, porque la transgresión nos permitía saber dónde estaban los límites y hasta dónde podíamos llegar. Pero justamente los jóvenes se están encontrando con que esos límites cada vez son menos duraderos. Es decir, los jóvenes encuentran que pueden capear mucho con los límites, y esto, aunque aparentemente les da libertad, en el fondo les hace ser más vulnerables, porque no saben entonces dónde está el riesgo, no saben dónde puede llegar el
el límite de lo que pueden llegar a hacer. Y eso lo viven como un triunfo, pero al mismo tiempo educativamente es una falta de coherencia con su proceso de desarrollo de personalidad. Por eso quizá los jóvenes están viviendo un momento en el que lo que necesitan son valores muy concretos, pautas muy concretas y unos límites bien establecidos. Todo eso siempre tiene que estar conjugado con un verbo, que es el verbo amar, ¿no? Esta capacidad de poder poner límites y amar al mismo tiempo. Que el joven se sienta amado, pero al mismo tiempo sepa dónde están los límites, dónde están las fronteras de lo que puede o no puede y dónde están los derechos, pero también las obligaciones. Y es verdad que en nuestra sociedad esto cada vez es más complicado y las familias declinan o derivan todo esto muchas veces a los colegios, a otro tipo de ámbitos, porque las familias están ocupadas muchas veces en sobrevivir en trabajos que no acaban a lo largo del día, hay una falta de conciliación familiar y lo que le falta a un padre o una madre cuando llega a su casa es tener que hacer una labor educativa de límites, de frontera, porque eso significa un desgaste emocional muy grande. Y es verdad que ahí nuestra sociedad no lo está favoreciendo, porque estamos potenciando el cuanto más trabajo mejor, cuanto más horarios mejor, y justamente creo que hay que ir al contrario, ¿no? Favorecer esta conciliación familiar, horarios comerciales responsables, que la gente pueda vivir en familia, pueda comer, pueda cenar en familia, pueda tener días de descanso en familia, donde trabajar todo esto, que sobre todo con familias que también son cada vez más pequeñas, pues recae más en menos personas esa educación que tú antes comentabas de que tu vecina o tu tía eran capaces de realizar y que actualmente las familias pues cada vez son más limitadas en cuanto a número y por tanto recae mucha más responsabilidad. Hay un punto que me parece sustancial también en los jóvenes. No sé lo que sucederá en España, pero ciertamente sí en la Argentina. Hay una tasa de suicidio juvenil muy grande y creciente. Viene la época de la primavera, muchos suicidios se dan en primavera, pero también en el resto del año. ¿Por qué se suicidan los jóvenes? Cuando tienen lo que se denomina la flor de la vida, la etapa más brillante, todo el mundo por delante, toda la vida por delante, esa proyección de vida. ¿Por qué se suicidan los jóvenes? Pues es una realidad muy preocupante, no solo en Argentina, también en España y creo que en la mayoría de países está siendo las tasas de suicidio aumentan exponencialmente y también muy especialmente en los jóvenes. ¿Qué ocurre? Pues ocurre las dos caras de una moneda, ¿no? Al mismo tiempo tú estabas diciendo, un joven tiene la vida por delante, actualmente la mayoría pueden tener a su alcance muchísimos más medios que tuvimos tú y yo en nuestra época de adolescencia, capacidad para poder desarrollarse y sin embargo la otra cara de la moneda es una cara de la moneda que aparece sin cruz y sin cara, es decir, no tiene rostro. Esto tiene que ver con lo que antes hablábamos. Si no construimos la persona interiormente, el joven se construye hacia el exterior. Las redes sociales, todas estas aplicaciones que muestran la parte más feliz de la persona, en la que realizamos bromas, todo eso está muy bien, pero la vida no solo es eso. Y si no aprenden a conjugar la otra cara de la moneda y nadie les ayuda a cómo gestionarla, viene esta carencia de sentido y esto es lo que lleva al suicidio. Es decir, la sensación de que todo lo que hago a mi alrededor tiene que ser una carrera constante para mostrar algo que no estoy sintiendo y que cuando no recibo una gratificación, que muchas veces hablamos de las redes sociales y hablamos de los likes, por ejemplo, en los me gusta, ¿no? Son indicadores de que no estoy satisfaciendo aquello que se me está pidiendo a nivel social y por lo tanto desde ahí, si no soy reconocido como adolescente, como joven en mi ámbito social, mi vida no tiene sentido, ¿no? Quizá hasta acá el diagnóstico, yo no sé si perdón, perdón. ¿cómo? Sí. No digo, hasta acá el diagnóstico, No, pero, sí. pero
¿Cómo se remedia esto? Desde la familia, desde los educadores, desde la sociedad, ¿cómo remediamos esta insatisfacción, esta necesidad del like, estar expensas del otro? Nosotros, los comunicadores, los periodistas, los medios, somos responsables. ¿De qué manera esto se puede revertir y cuáles serían las herramientas a tener en cuenta, Mario? Yo creo que es importante, por ejemplo, a nivel de comunicación, el tener claro que cuando se comunica hay que comunicar la realidad. Y la realidad no solo es aquello que es interesante para la audiencia, sino aquello que también ocurre. Y ocurre también muchas veces, aparte de los asesinatos, las muertes, los incendios que ahora tenéis, también ocurre que hay gente que ayuda a otras personas, aunque no sea una gran noticia. Creo que debemos hacer el esfuerzo por la comunicación, una comunicación optimista de la vida, de que hay cosas que vale la pena, aunque no sean motivo de un like, que deberían de serlo y que por lo tanto desde los medios de comunicación se tiene que mostrar. Es decir, un joven tiene que ver qué tan importante es el que un gran futbolista ha marcado un gol, como que un señor que iba en una moto se paró a ayudar a una anciana para cruzar la acera. Es decir, tenemos la responsabilidad de mostrar la cara más bonita de la vida cuando no sea extraordinaria, porque justamente el joven tiene que aprender a vivir lo ordinario y esto es crucial. Y desde ahí me paso a las familias, ¿no? Cuando las familias piden esas recetas, son muy sencillas y es el poder ser agradecidos con lo que es diariamente. El poder agradecer que tenemos comida, el poder agradecer que tengo la comida puesta a la hora que me dijeron, el poder agradecer que tengo un dinero para gastar y para disfrutarlo, el poder disfrutar del aire libre, el poder ver la belleza y acostumbrarme a que me eduquen en ver la belleza de un paisaje, de un cuadro o de escuchar una música tranquilamente. Es decir, yo creo que falta toda esta potenciación de lo bello, de lo bueno dentro de lo ordinario, porque nuestra vida está marcada más por lo ordinario que por lo extraordinario. Y los jóvenes, desde esta búsqueda de la sensación fuerte y que conlleva su estado vital, pues muchas veces no reciben este feedback de que la vida es mucho más que el tirarme de un puente o hacer no sé qué alpinismo, sino que hay mucho de senderismo en nuestra vida y el senderismo tiene que ver muchas veces con caminos llanos, con pequeñas piedrecitas, con alguna flor, pero con vistas amplias. Y aprender a mirar la vida con vistas amplias creo que es el mayor regalo que podemos hacer a los jóvenes para que crezcan mirando una realidad completa y llena de significado y sentido para su vida.